Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo especial de Univida, donde le decimos como siempre que salud es vida. En el programa de hoy queremos hablar de una enfermedad que es primera causa de discapacidad en adultos en el mundo: los accidentes cerebrovasculares. Se reportan casos cada 100.000 habitantes, 200 casos cada 100.000 habitantes, y en Estados Unidos cada 40 segundos una persona tiene un accidente cerebrovascular. ¿Qué son los accidentes cerebrovasculares? ¿Podemos prevenirlos? ¿Cómo podemos saber si estamos en riesgo? ¿Cómo reconocer que tenemos un accidente cerebrovascular? ¿Qué debemos hacer si tenemos los síntomas? Todo esto lo queremos consultar en los próximos minutos, porque aquí comienza Salud es Vida, de Univida. Y para hablar de los accidentes cerebrovasculares, como en cada uno de nuestros especiales, nos acompaña el doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami, especialista en medicina interna y además director médico de los centros médicos Univida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hoy día, doctor, queremos hablar de los accidentes cerebrovasculares. Y de manera fácil, porque veo que aquí hay un cerebro, y el cerebro suyo, que es más grande que este todavía. Así que me gustaría, si en palabras simples, fáciles, podríamos explicar qué es un accidente cerebrovascular. Mario, los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando hay una interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, deprivándolo del oxígeno y los nutrientes que el cerebro necesita para su funcionamiento normal. ¿Y eso por qué se produce? Eso se produce por muchas razones, pero una de las razones principales es por la enfermedad arteriosclerótica de los vasos del cerebro, en cuyo caso restringen el flujo sanguíneo. ¿Hay más de un accidente cerebrovascular? ¿Son distintos unos de otros? Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El más común, en un 85, un 87% de los casos, son los conocidos como isquémicos. Y el otro tipo de accidente cerebrovascular es conocido como hemorrágico, que ocurre en un 15% a un 13% de los casos. Para los que no sabemos nada como yo, ¿qué es un accidente isquémico? Porque es una palabra no común. ¿Qué es una isquemia? Una isquemia es la falta de oxígeno, de nutrientes en una parte, un tejido, y en este caso, como estamos hablando del cerebro, pues en el tejido del cerebro. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro. ¿En qué parte, por ejemplo, se puede producir en cualquier parte del cerebro? Y eso está en dependencia, Mario, de qué arteria es la que está afectada en este momento, en qué arteria existe la oclusión, entonces afectará esa parte del cerebro. Pudiese afectar la parte frontal del cerebro, la parte parietal del cerebro o la parte posterior del cerebro. Y eso, doctor, significa de que en cualquier momento, yo me imagino que esto le pasa más a las personas mayores, ¿no? El que se le tape una arteria. Bueno, claro, uno de los factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares es la edad. Pues mientras mayor edad uno posea, pues entonces más riesgo tiene de que ocurra un accidente cerebrovascular. Bueno, yo soy una de esas personas de riesgo, porque cuando hablan de edad decimos mayores de 65 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, que tengo más de 65, un poquitito más bastante de 65? ¿Qué tengo que hacer yo para protegerme
y ojalá no me pase esto. Claro, no solamente la edad es el factor de riesgo principal para las enfermedades cerebrovasculares, existen otra serie de factores de riesgo como existe la obesidad, el sedentarismo, la dieta que comemos todos los días, existe la hipertensión, el control de la hipertensión, la diabetes, existe el colesterol, existe el fumar, una serie de otras drogas, etcétera, etcétera. Si pudiésemos tener una vida balanceada, donde tuviéramos una dieta bien balanceada, donde hiciéramos ejercicios todos los días, donde fuéramos a nuestro médico primario para controlar la presión, para controlar la diabetes, para mantener bajo un control adecuado del colesterol, pues entonces estaríamos evitando un potencial ataque cerebrovascular. Mire, yo llevo como 10 programas con usted, doctor, y la receta de los 10 programas es siempre la misma. Y pareciera que es difícil que nosotros entendamos, jóvenes y no tan jóvenes, el hacer deporte, o sea, el hecho de tener actividad, el hecho de comer sano, el hecho de no comer con mucha sal, el hecho de, bueno, de no fumar, todas estas cosas se repiten siempre, como que la vida que cuidada en ese sentido le podría prolongar a uno la existencia. ¿Es así o no? Claro, Mario, claro que sí. Y desgraciadamente los seres humanos somos reactivos en vez de ser preventivos. Y eso es lo que pasa en casi todas las enfermedades, especialmente las enfermedades vasculares. La razón es porque normalmente son enfermedades que se van desarrollando silenciosamente, sin que los pacientes tengan ningún tipo de problema, ningún tipo de síntomas. Y después, cuando los síntomas empiezan a ocurrir, pues entonces es un poquitico tarde, la enfermedad está bastante avanzada. Ahora, yo me imagino que las personas más jóvenes, por todo el entorno que tienen, que es mucho mayor, se irán dando cuenta fácilmente de que una persona tiene o ha comenzado o ya tiene un accidente cerebrovascular. Y digo, para las personas mayores que a veces viven solas, solamente con su pareja, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo uno dice, oh, quizás yo tengo que controlarme? Claro, y básicamente el reconocimiento de este tipo de problemas es un poco difícil, pero si notamos que existe cualquier tipo de problema, debilidad en alguna extremidad de un paciente, si notamos que tienen dificultad al hablar, si notamos que tiene cualquier tipo de dificultad al expresarse o en el entender, en el comprendimiento, o si tienen cualquier tipo de dificultad en mirar, en ver, pues entonces son síntomas de que quizás esta persona está teniendo un infarto cerebral. ¿Y qué debe hacer la persona en ese momento? Pues eso es importante. ¿O qué debe hacer la familia? Porque a lo mejor mientras antes mejor. Y lo que hacer, Mario, usted está correcto, es extremadamente importante porque el tiempo en los infartos cerebrales es oro. Por cada minuto que pasa, un aproximado de 1.9 millones de neuronas van muriendo sin que uno haya hecho un tratamiento. Y lo que hacer es, una vez que uno reconoce esto, pues es llamar al número de emergencia. No trate usted de manejar al hospital, no trate usted como familiar de manejar al paciente al hospital, porque los síntomas y la condición del paciente se puede deteriorar muy fácilmente. Entonces es mejor llamar al 911 y a los medios de emergencia para que nos ayuden con el transporte del paciente al hospital. ¿Es verdad que estos dolores de cabeza muy frecuentes, muy fuertes, podrían ser un anuncio de un accidente cerebrovascular? Y eso es correcto, Mario. No quiere decir que todos los dolores de cabeza, por muy fuerte que sea, tienen que ser debido a un accidente cerebrovascular, pero sí existe una asociación, especialmente en aquellas personas que tienen migraña, dolores migrañosos que están asociados con un aura. Han habido estudios que lo asocian con un riesgo un poco mayor de accidentes cerebrovasculares. Claro está, los pacientes que han desarrollado ya un accidente cerebrovascular sí desarrollan dolores de cabeza que son bastante fuertes. Bueno, yo quisiera saber qué pasa cuando tenemos este accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? A ver si usted nos lo puede explicar claro para que lo entendamos después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud.
Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Somos Braeman. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos con el doctor Orlando Rodríguez en el programa Salud es Vida de Univida. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Y yo, antes de separarnos por los comerciales, quería preguntarle, porque yo he escuchado que de pronto la persona pierde fuerza en una pierna y pierde fuerza en una mano, de pronto se le cierra un ojo, se le corre la boca hacia un lado, y todos esos son indicios, o sea, los indicios son múltiples. Porque usted durante los comerciales me estaba explicando de que en este cerebro los lugares son múltiples, y usted me estaba diciendo que, por ejemplo, este lugar es... Ese lugar es la corteza, donde tiene una parte motora sobre el hombro, es decir, esta parte es la que controla el movimiento del hombro. Esta parte más abajo, la de la mano. Esta de aquí, por ejemplo, o sea... Esta parte más arriba, pues controla la parte de la visión, en esta parte más posterior. Es decir, si la arteria que provee oxígeno y nutrientes a esta parte del cerebro, pues se ocluye, entonces usted va a desarrollar síntomas de visión, es decir, va a perder la visión espontáneamente de un ojo o parcialmente de un ojo, etcétera. O sea, este realmente es el corazón de los movimientos del cuerpo humano, porque por lo que entiendo, cuando muevo una pierna es un impulso del cerebro. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque tengo un amigo contemporáneo mío, tiene más de 70 años, y él lo vi hace pocos días, después de haberlo visto perfecto, lo vi caminando con unos bastones. Y pregunté, ¿y por qué anda con los bastones? Me dice, porque el cerebro no le está enviando la información para que pueda mover las piernas. Me imagino que es otro tipo de enfermedad, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Mario, porque como usted hacía alusión anteriormente, el cerebro es como el corazón, pero en el sentido general, el cerebro es que lo controla todo, no solamente los movimientos de nuestro cuerpo, sino también las sensaciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. También nos controla en esta parte verde que vemos aquí en la base del cerebro, nos controla el balance, la habilidad de nosotros permanecer sin caer, de pie sin caernos hacia un lado o hacia el otro. A lo mejor voy a hacer una pregunta tonta, pero que tiene que ver con lo que usted me acaba de decir. En el COVID, uno de los problemas que la gente tiene es que pierde el olfato. ¿El olfato también viene de una indicación del cerebro? Y seguro, el olfato es controlado por los nervios del olfato que parten del cerebro, y en el caso del COVID esos nervios están afectados e inclusive toman un buen tiempo para poderse recuperar. Ahora, hay un ataque isquémico transitorio y hay otro ataque isquémico que no es transitorio.
Eso es correcto. ¿Cómo es eso? El ataque isquémico transitorio es un ataque donde existe una oclusión de la arteria del cerebro, es decir, el flujo para, pero esa transición o esa oclusión del flujo de sangre es momentáneo, dura menos de 24 horas, los síntomas se van en 24 horas. Es un ataque isquémico, los síntomas duran más de 24 horas porque la oclusión es permanente hasta que no se haga algo al respecto para poder resolverla. Oclusión significa que está tapado. Oclusión significa que está obstruido, está tapado. Y otra cosa que me han dicho, no sé si es verdad, que cuando el daño es en el lado izquierdo, se nota en el lado derecho. Y eso es correcto, porque lo que pasa es que todos los nervios que controlan la parte de movimiento en nuestro cuerpo, pues empiezan en el lado derecho. Por ejemplo, el nervio de la mano derecha cruza automáticamente a nivel del cuello hacia el otro lado del cerebro, de forma tal que si hay cualquier tipo de lesión en la parte izquierda del cerebro, pues el brazo que se va a ver afectado es el brazo derecho. Y con lo mismo pasa también con la parte de la temperatura. Si ocluimos la parte derecha del cerebro, pues tenemos cambios de temperatura en la parte derecha. Ahora, nosotros vemos mucha gente, uno lo ve en la calle, personas que uno dice tuvo un ataque cerebral. ¿Cómo los llaman además? Porque embolia tiene muchos nombres, ¿no? Tiene muchos nombres y casi todos significan básicamente lo mismo. Trombosis, embolia. Todo significa lo mismo. Ictus también. El ictus también. La embolia, lo que se refiere a un fenómeno un poco diferente en el sentido de que uno de la causa más común de estos infartos cerebrales son la oclusión por placas de colesterol, pero la embolia a veces surge porque un coágulo se forma dentro del corazón, ese coágulo se empuja o lo propulsa el corazón a salir de ahí y termina en una arteria cerebral. Eso es una embolia, es un coágulo que viaja de un lugar a otro ocasionando la pérdida del flujo. Ahora, mucha gente ve en la calle una persona que le falla una pierna y le falla un brazo. Uno inmediatamente dice, tuvo un accidente cerebrovascular. Pero o eso se mantiene mucho tiempo, o avanza muy poco, o para siempre. ¿Por qué queda esta lesión en algunos casos y en otros casos no? Y eso se debe a cuán grande es el área de cerebro que fue afectada y por cuánto tiempo fue afectada. Por eso decía anteriormente en el programa que en este tipo de ataque cerebrovascular, en estas condiciones, el tiempo es oro. Mientras más rápido tengamos acceso a ese paciente, pues menos van a ser los daños, mejor va a ser el pronóstico por cada minuto. Y había mencionado esta cifra anteriormente, por cada minuto que el paciente no tenga tratamiento, 1.9 millones de neuronas pues mueren y no pueden ser recuperadas. En el cerebro en total tenemos un estimado de 100 billones de neuronas. Ahora, ya le dio el ataque al paciente, el paciente llega al hospital. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le hacen a ese paciente una vez que reconocen que tiene un accidente cerebrovascular? Claro, y primeramente lo primero que se le hace a un paciente así es pues hacer un examen físico donde se le toma sus signos vitales, le hacemos un examen para confirmar que en realidad todos los síntomas son compatibles con un ataque cerebrovascular y luego lo pasamos inmediatamente a hacerle una tomografía computarizada del cerebro para ver si en realidad... La tomografía computarizada del cerebro es un tipo de scan o radiografía donde se ve el cerebro como tal y nos dice a nosotros si en realidad ha habido un infarto y qué tipo de infarto es. Si es un infarto cerebral hemorrágico o es un infarto isquémico. Ahora, también me dicen que hay que tener mucho cuidado durante el primer año que la persona se está recuperando. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado en el primer año? Bueno, hay que tener mucho cuidado, Mario, porque la recurrencia de estos ataques isquémicos cerebrales es mucho mayor en comparación a la población general en estos pacientes que han tenido un ataque isquémico y se hablan de cifras que van desde el 5 veces mayor el riesgo hasta 10, 12 veces mayor. Quiero saber si esto puede ser hereditario y por qué me han contado a mí que las mujeres tienen más problemas con este ataque que los hombres, pero después de estos mensajes.
Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez en Salud es Vida de Univida. Teníamos una pregunta pendiente, si es que había algún componente hereditario, si hay algún estudio al respecto. Pues Mario, existen algunos estudios que se han publicado en el pasado teniendo en cuenta algunos problemas familiares con la coagulación, donde este tipo de paciente, este tipo de persona está predispuesto a desarrollar coágulos que potencialmente pueden embolizar, es decir, ir al cerebro y causar estos ataques isquémicos. Dicen que es más común este ataque isquémico en los hombres, pero es más mortal en las mujeres. Y eso es real. Cuando hacemos un ajuste por la edad, es decir, un hombre, comparamos un hombre a los 40 años con una mujer a los 40 años, esto es más común en los hombres. A medida que vamos avanzando en edad, pues esa ecuación se va equiparando, esa diferencia se equipara y las mujeres tienden a tener pues mucho peor pronóstico que los hombres. ¿Y eso a qué se debe? Y yo creo que eso se debe mayormente a que las mujeres, como tienden a desarrollar este tipo de proceso a mucha mayor edad, pues entonces ya hay el cerebro, pues los vasos están un poco más dañados y están más propuestas o más predispuestas a desarrollar problemas más severos. Pareciera que hay ciertos medicamentos que predisponen estos ataques. Por ejemplo, no sé, voy a preguntar algo que a lo mejor está totalmente incorrecto. Habían dicho que el uso de los anticonceptivos orales pudieran ser causa de accidentes cerebrovasculares. Y eso es correcto. El uso de los anticonceptivos pues no solamente producen problemas con coágulos en el corazón o coágulos en las piernas, etcétera, pero también nos predisponen a desarrollar este tipo de procesos cerebrovasculares isquémicos. Y dicen que, por ejemplo, las hormonas, los estrógenos para la menopausia también serían factores de riesgo, que lo consumen más las mujeres que los hombres, por supuesto. Y eso es correcto. Y hay muchos estudios que han notado y han señalado estos procesos isquémicos con la adherencia a los productos de estrógeno. Al principio se lo pregunté, pero quisiera aclararlo más. La edad. Las personas mayores, usted debe tener bastante experiencia con respecto a las personas mayores y también quisiera saber qué porcentaje de recuperación o total o parcial existe frente a un accidente cerebrovascular más o menos severo. Y claro, nosotros tenemos muchos pacientes, la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos que vienen a nuestros hospitales o vienen a nuestras oficinas como seguimiento, son pacientes sobre la edad de 65 años, la mayoría de ellos. Muchos de ellos quedan con secuelas después de un infarto cerebral y muchas de las secuelas son
bastante leves, digamos, un poco de debilidad en un brazo, un poco de debilidad en la pierna, pero otros terminan con unas secuelas bastante dañinas, como terminan sin poder tragar, terminan siendo nutridos por un tubito, terminan sin poder hablar, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el tiempo de diagnóstico y la intervención de un médico cuando estos ataques cerebrovasculares ocurren, y el proceso después de partida del hospital con todos estos centros de rehabilitación donde el paciente tiene que volver a aprender a caminar, a usar instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, yo estuve leyendo un poquitito antes sabiendo que íbamos a hacer este programa y leí, por ejemplo, que consumir avena, que consumir yogur, que consumir frijoles, semillas, salmón, incluso el vino tinto decían que era bueno. Bueno, estamos hablando de una dieta bastante balanceada, ¿verdad? Y por eso es que todo esto nos ayuda a tener, tratar de prevenir los infartos cerebrovasculares, porque esta dieta tan balanceada pues disminuye o decrementa la incidencia de la placa de colesterol, la acumulación de esas placas en las arterias, no solamente de nuestro cerebro, sino también en el corazón y en las diferentes partes del cuerpo. Y yo hubiera pensado que el vino podría ser contraindicado, y aquí lo que leí es que el vino no en exceso sería bueno. Y claro, el vino no en exceso pues es bueno, porque el vino en la parte alcohólica pues pudiese tener un daño en otros órganos, como es el caso del hígado, pero algunos componentes dentro del vino pues se han visto que tienen un poder antioxidante que nos ayuda con todo este proceso inflamatorio que ocurre en el cerebro y en otros órganos de nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por la información. Yo desde el punto de vista del vino estoy protegido de todas maneras, y nos veremos la próxima semana una vez más en Salud es Vida, información para todos nosotros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, y a ustedes, amigos que nos están viendo o escuchando, muchas gracias también. Hasta la próxima. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Somos Braemen. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.